Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a todos los que nos acompañan. Siempre el cristiano debe estar siempre agradecido con Dios por esta gran oportunidad que se nos da de estar hoy aquí en su presencia. El tema que traigo es un tema que lo titulé yo así: ¿por qué soy así? ¿O por qué somos así? Es el tema que yo traigo. Todos sabemos que no es nada nuevo el estar escuchando hoy frases que se oyen continuamente como si fueran frases que sean verdad, y sin embargo son cosas que son malas. Por ejemplo, en esta época vivimos un mundo donde los hombres quieren ser mujeres, las mujeres quieren ser hombres. Estamos viendo un cambio completamente, cosas que a lo mejor en los tiempos de nuestros padres nunca se llegaron a mencionar. Por ejemplo, frases también como los homosexuales nacen, así son. O cosas, por ejemplo, como una prostituta profesional es una artista famosa, una artista de pornografía, se hacen famosísimos, les dan sus premios por lo que hacen. Cosas que son extrañas, porque inclusive también se menciona, por ejemplo, dicen que el presidente de Estados Unidos es cristiano. ¿Listo? O por ejemplo, el presidente de México también dice que es cristiano. Y tú a veces ves las cosas y dices, bueno, ¿por qué tanto esto? Supuestamente, inclusive también vender marihuana o ser narcotraficante también se dice que es una buena carrera y tiene bastantes lucros, mucho dinero. Y se empieza a conquistar todo y empieza a haber secuestros, hay robos, y hay muchas cosas de las cuales nos damos cuenta en la televisión, por medio de las noticias, y nos decimos, ¿por qué está pasando esto? En este estudio yo quiero prácticamente explicar de dónde viene todo este problema, porque esto es lo que me pone Dios en mi mente. Me puse a recordar de la historia, o le habla a la humanidad del tema del primer matrimonio en la tierra, Adán y Eva. Y vamos a leer algo acerca de este matrimonio en Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 2. Génesis 4, del 1 al 2. En Génesis 4, del 1 al 2, dice la palabra: conoció a Adán y a su mujer Eva, la cual concebió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de tierra. Yo estoy poniendo a este matrimonio como el primero, el ejemplo. Todo el tiempo cuando vemos nuestra naturaleza, nuestra vida, siempre debemos de poner el primero. Por ejemplo, se supone que en la familia el padre debe ser el primero, o sea, es el que debe dar el ejemplo. Muchas veces el padre no es primero, el padre no quiere ser el ejemplo, entonces sigue el hermano mayor, y decimos, bueno, el hermano mayor debe de poner el ejemplo. Y tampoco el hermano mayor pone el ejemplo, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, a lo mejor hasta el cuarto o el quinto despierta y dice, yo quiero poner el ejemplo. Cuando digo poner el ejemplo, me estoy refiriendo a ser ejemplo, no mal ejemplo, ser ejemplo. Si yo soy el hermano mayor de una familia, yo debería ser el ejemplo para mis demás hermanitos chiquitos. Por ejemplo, si yo quiero una carrera y yo quiero ser alguien para que mis hermanos chiquitos puedan ver que yo voy a poner el ejemplo a mis hermanos, no, pero hay veces que no es así. Entonces, cuando yo me refiero a este matrimonio de Adán y Eva, es el primer matrimonio que supone que debería poner el ejemplo. Es el primer matrimonio que Dios pone en la tierra para que nosotros veamos un ejemplo de lo que es un primer matrimonio que Dios estableció. Pero vemos que en la actualidad hay muchos matrimonios que no son ejemplo. Claro, ya me voy rápidamente a lo más rápido. Jesús fue el ejemplo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, vino a poner el ejemplo de lo que debe ser un hijo de Dios. Dijo, yo pongo el ejemplo. Entonces dice la Escritura que Adán y Eva era un matrimonio que tenían que poner el ejemplo, o deberían de ser un ejemplo positivo, un ejemplo del primero, que fue un gran ejemplo como fue Jesucristo también ahora.
Y por eso debemos de observar a Adán y Eva, su ejemplo, sus cosas positivas, negativas. Ellos tuvieron 2 hijos, bueno, tuvieron más, pero este ejemplo de estos 2 es el de que quiero hablar yo hoy. De Abel, dice la Biblia que Abel fue pastor, y Caín, que fue un labrador de la tierra. O sea que, ¿qué está diciendo? Que fue un agricultor. Abel, un pastor, y Caín era un labrador de la tierra. En Génesis capítulo 4, del versículo del 3 al 5, dice ahora así. Génesis capítulo 4, 3 al 5 dice: y Abel trajo también de los primogénitos, el 3. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Nosotros debemos de saber que la adoración siempre ha existido. Dios ha enseñado que Él le agrada y le agrada el que le adoren. O sea, aquí por ejemplo lo que estoy explicando es que no es ninguna extrañez de que Dios quiere que le adoren. No dice que los haya mandado. No dice que les dijo adórenme, pero lo entendemos porque no dijo absolutamente nada cuando Caín trajo de la tierra lo que Dios le había dado. Y tampoco dijo nada porque Abel también le trajo su ofrenda. Pero dice la Biblia que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero la de Caín no la vio con agrado. Entonces, es importante que entendamos que Dios ha puesto al hombre para que lo adoren. Pero podemos ver claramente que Caín empieza a adorar como él quiere. O sea, simplemente yo voy a hacer como yo quiero. Caín trae lo que a él le parece. Entonces, automáticamente, hermanos, eso significa que la ofrenda que trajo Caín, Dios no la vio con agrado. Y lo que hace Caín en este punto, él cae su semblante. ¿Qué significa caer su semblante? O sea, me imagino la cara de una persona que está disgustada, se pone con la cara feroz y voltea a ver a Abel ensañándose contra Abel. O sea, aquí no hay una humildad. Me enojo y me la vas a pagar. O sea, vemos claramente que el hombre, como Caín, trata de atacar a hombre como Abel, que quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué fue el resultado? Todos sabemos que Caín mató ¿a quién? A Abel. O sea, yo quiero en este estudio entender, ¿verdad?, por qué somos así. Simplemente Caín no tiene una verdadera ganas de agradar a Dios. Él simplemente piensa en su forma de actuar y dice, aunque es religioso porque trajo la ofrenda, pero ¿va a matar a quién? ¿O va a matar a su hermano Abel? Hoy en día vemos que la religión musulmana me viene a enseñar a mí que es una religión buena. Sin embargo, en Siria ya van 50,000 hombres de ellos mismos que se están matando. Entre ellos mismos se están matando, y si pueden matar a alguien más, lo van a matar también. Mi país, el 90% es de una religión, no voy a decir su nombre, pero todos la sabemos. Y ya casi lleva también 30,000 muertos, en este caso del narcotraficante. Tanta gente ha muerto ya, casi ya andan compitiendo con Siria. Y te preguntas, ¿estas personas son como Abel o son como Caín? Hoy en día también vemos que en Estados Unidos, un país que entre comillas dice que es cristiano, ya se le olvidó lo que dijo Jesucristo. Ya se le olvidó darle de comer al hambriento. Ya se le olvidó ser hospitalarios. Ya se les olvidó todo eso. Dicen que son cristianos. Y Jesús dice, me vistes hambriento, me vistes de comer, me vistes desnudo y me vestís. Ya se les olvidó eso. ¿Por qué? Porque se han hecho de dinero y ya se les olvidó eso. Eso lo dice también Apocalipsis. Pero ellos siguen adorando a Dios como a ellos les parezca, como ellos creen que está bien. Y dicen que son cristianos. El significado de esto siempre será que la persona que desea agradar a Dios, hermanos, la persona que verdaderamente desea agradar a Dios, siempre va a tener problemas con aquellos que no quieren agradar a Dios. Pero preguntamos ¿por qué? Porque el hombre aborrece lo que es de Dios. Y repito, por eso dentro de este estudio yo quisiera entender ¿a quién estoy imitando? ¿Soy Caín o soy Abel? ¿Por qué aborrecen lo que Dios manda?
Porque si una persona quiere agradar a Dios, sincera y honestamente, el otro no quiere agradar a Dios y eso causa problemas en la persona. Porque el desear agradar a Dios, siempre la gente alrededor no va a estar de acuerdo contigo. Y te lo digo honestamente, si tú me dices a mí, yo soy cristiano y tengo una relación muy suave con el mundo, me llevo muy bien con el mundo y el mundo a mí ni me aborrece ni me dice nada, perdóname decirte, pero tú no eres cristiano. Porque Santiago dijo claramente, el que es amigo del mundo se constituye ¿qué? ¿Enemigo de quién? De Dios. Entonces una persona cuando verdaderamente quiere agradar a Dios, siempre los otros que no quieren agradar a Dios van a hablar mal de ti o te van a criticar. En Juan capítulo 7, versículo 16, dice así Jesucristo. Juan 7, 16. Dice Juan 7:16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Vemos claramente que las personas que realmente quieren agradar a Dios, ellas se van a dar cuenta de quién es la doctrina, si habla el hombre o habla Dios. Vamos a ir comprendiendo muy bien eso en la palabra de Dios. Y la gente que no quiere agradar a Dios, pues no la va a querer agradar. En 1 de Juan capítulo 3, vamos también a algo así acerca de los que quieren agradar a Dios. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 9, dice así. 1 de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todas las personas que son de fe y han nacido espiritualmente y crecen espiritualmente no deben de practicar el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente, que es la de Cristo, está en ellos y no puede practicar el pecado. Dice el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Yo la semana pasada les hablaba que es esencial el amor de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Es importante para aprender a perdonar, para aprender a llevar esta vida, para poder santificar a Dios en nuestras mentes. Es importante el amor de Dios en nuestras vidas. Cuando uno desecha la palabra de Dios, la simiente de Dios, luego viene el maligno y te puede atacar. Así es que la gente que no quiere agradar a Dios, leemos el versículo 12 de ahí mismo, 1 de Juan 3:12, dice, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran ¿qué? Justas. Quizás lo que podemos pensar es que en el fondo de cada una de personas, dentro de él, solamente Dios sabe lo que tú traes. Y sabe Dios que tus obras son malas, que tú sinceramente no quieres agradar a Dios. Y en cuanto se presente la oportunidad, vas a tirar la primera piedra, como lo hicieron los judíos. ¿Te das cuenta verdaderamente por qué hay tanta maldad en el mundo y tanta frase? Porque el hombre no quiere agradar a Dios, quiere seguir sus propios placeres y les gusta oír mensajes donde los engañan. Este problema entre Caín y Abel, yo lo puedo ver desde todo el Viejo Testamento, hermanos. Esta guerra la puedo ver desde el principio. Dios levanta a este pueblo, a Adán y Eva. Inmediatamente vemos cómo se aparta Caín. Caín inmediatamente dice la Biblia que era del maligno. Pero fíjate, hasta después de cuántos años te dice la Biblia que Caín era del maligno. Y después, ¿qué es lo que pasa? Dios le levantó otro hijo a Eva, que fue Set. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Se mezclaron. Entonces aquí todo el pueblo o la gente que estaba, ya estaban controladas ¿por quién? Por el maligno. ¿Y qué es lo que hace Dios? Le da una oportunidad a Noé. Y le da una oportunidad al hombre de cambiar. Porque estaban listos para ser destruidos.
en el diluvio. Y vemos cómo les predicó Noé. Les predicó con amor, les dijo, cambia su actitud, están siendo guiados prácticamente por el mundo. ¿Y qué hace el mundo? No acepta el consejo de Noé y es destruido. Después viene una guerra terrible. La descendencia de Abraham empieza a pelear y a atacar y a destruir a la descendencia del hombre, de Satanás. Muchas personas piensan, ¿verdad? Y dicen, pero ¿cómo puede Dios? Eso es lo que la gente no entiende. ¿Cómo es que Dios antes mandaba que mataran gente? Dios permitía en el Viejo Testamento que terminaban con aquellas naciones que estaban completamente corrompidas para el mal. Dios le dio la oportunidad al hombre de que se dieran cuenta de que Él era el único Dios verdadero con estas guerras. Cuando iba Josué adelante, cuando Dios le dijo a Moisés, mira, vete y dile al faraón y vas a saber tú que no hay otro Dios en todo el mundo, ni ninguno de los dioses que tiene Egipto es Dios verdadero, solamente tu Dios de Abraham y tu Dios de Isaac. Y así fue como Dios enseñaba que por medio de estas guerras, demostrándole al hombre que no había otro Dios más que Dios Jehová. Quizás podemos entender a Rahab, aquella mujer que cuando se da cuenta que van a atacar su ciudad, esta mujer creyó que el Dios de Israel era el verdadero y que todos sus dioses que ella tenía eran falsos, y por eso tuvo el valor y la fe de cubrir a los espías que Moisés había mandado para que investigaran aquel pueblo de Canaán. Entonces muchas personas no saben eso, pero es verdad. Las guerras en el Viejo Testamento fueron secretas. Vamos a un ejemplo de ellas ahí en Primera de Samuel, capítulo 15. Un ejemplo de estas guerras. Primera de Samuel 15, del 1 al 4. Primera de Samuel 15, del 1 al 4, dice así. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese como rey sobre su pueblo. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues e heriré a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Y Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim 200,000 de pie y 10,000 hombres de Judá. Vemos cómo la palabra de Dios aquí está explicando que Dios le había dicho a este rey que fuera a matar jóvenes y acabara con todo lo que había ahí. Ninguna persona del mundo acepta eso, no creen que Dios haga eso, pero Dios lo hizo. Terminaba con aquellas naciones, ¿por qué? Porque simple y sencillamente estaban controladas ya por el espíritu que traía Caín. Estos hombres prácticamente eran dirigidos por su capitán, que es Satanás. Todo el tiempo ellos han sido así. Así es que Satanás, así era. Entonces, hermanos, estas guerras eran así en el Viejo Testamento. Pero viene Jesucristo ahora y nos cambia estas guerras. Jesús viene y nos enseña otro tipo de guerra. Esa es la guerra de la cual nos enseña nuestro Padre que hoy debemos de llevar. Viene el Hijo de Dios, el que tenía complacencia, y dice en Mateo capítulo 5, versículo 38. Mateo 5, 38, dice la palabra de Dios así. Mateo 5, 38. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a que quiera ponerle pleito y quitarte la túnica, déjala también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomarle de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos?
Y saludáis a vuestros hermanos solamente. ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Prácticamente el Hijo de Dios se encuentra en una batalla muy diferente ahora, que muchos de nosotros quizás no la sabemos llevar porque no queremos o no tenemos la fe o nos falta el valor. Porque si Dios me está diciendo a mí ahora que yo debo de amar a mi enemigo, si Dios me está diciendo ahora que si me piden una milla que vaya 2, que no me resista a nada. Y muchos de los problemas que tenemos en nuestros matrimonios, en la iglesia, es precisamente por eso, porque no queremos llevar esta guerra. No nos interesa esta guerra, preferimos estar siguiendo peleando. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo vas a hacer tú? ¿Y por qué tú no? ¿Y por qué tú no? Siempre esos problemas vienen porque no queremos aceptar esta guerra que Dios ahora pone. Lo digo claramente, tú viste que fue dicho ojo por ojo. Eso es lo que hacen los musulmanes, eso es lo que hace la otra religión, eso es lo que matan. Y dices tú, pero yo soy cristiano, y nomás amas a los que te hacen bien, nomás les ayudas a los que te caen a todo dar, nomás a tus hermanos. Pero si hay otro hermano que te cae mal, a ese ni lo pelas, ni lo saludas, ni nada. Esa es la guerra que Dios está pidiendo. ¿Sí? Muchas personas, vienen alguien a nuestra casa y lo atendemos muy bien, pero vienen otros, ay no, ese no lo quiero ni ver. Es una cosa que verdaderamente dentro de lo que cabe es donde debemos de luchar contra esta guerra, hermanos. Ahora tenemos una guerra nueva y el apóstol Pablo nos explica esta guerra nueva. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 6 al 8. 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. Pablo nos explica un poquito acerca de esta batalla y de esta guerra. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 6 al 8 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vemos que Pablo está explicando que él su tiempo ya está cercano. Yo creo que todos nosotros, o cualquier moribundo, se da cuenta de que ya es tiempo de partir. Quizás muchas personas mueren por la muerte equivocada. Ellos piensan y dicen, ay, yo ya me voy, ya entendí mi propósito, ya me voy al cielo. Una vez lo hice con una tía que quise predicar el evangelio y le dije que pues le estoy empezando a hablar del propósito de la vida. Ella me dijo, ay, yo entiendo mi propósito, ya lo comprendo. Ella nunca entendió el propósito de la muerte. El apóstol Pablo dice, exactamente explica que ya está listo para partir. Pero Pablo explica por qué está listo para partir, porque dice Pablo, he peleado la buena batalla. Aquí nos damos cuenta que ninguna batalla que hemos visto, ninguna guerra que vemos en la televisión son buenas batallas. La mayoría de las batallas, todas las batallas son malas. Hay hambre, hay depresión, hay tristeza, hay crisis, todo se va para abajo en las guerras y las batallas. Todo se va para abajo. ¿Pero por qué? Porque estás peleando tú esa batalla. Porque tú estás llevando esa batalla. No dejas que el Espíritu de Dios batalle por ti, porque se vuelve buena cuando dejas que Dios sea el Señor de los ejércitos. Se vuelve buena porque te das cuenta que Jesucristo todo lo hace bien, para bien. Es un gozo que el cristiano puede tener cuando verdaderamente tiene la fe en Jesucristo y en su palabra. Cuando permite que Dios vaya dirigiendo y diga, tú dirige mi familia, Señor, yo ya no puedo. Ese es el gozo que siente porque es una buena batalla. Porque es injusto que yo peleé contra el maligno, no puedo contra él. Si Satanás me quiere atacar, yo no puedo defenderme, tengo que echarle a mi hermano mayor Jesucristo. Él sí puede. Si dejamos que Él pelee por nosotros, Él puede pelear por nosotros. Él es el capitán de capitanes, el Señor de señores. Por eso Pablo habla de esta batalla que dice, es una buena batalla, porque es una batalla justa. Sí, hermano, si tú estás llevando tu hogar, si tú no dejas que el Espíritu de Dios te guíe, si tú sigues llevando tu familia y sigues haciendo tu vida, te vas a dar cuenta que el día de mañana va a ser derrotado y esa batalla no es buena. Así es que, hermanos, debemos de aprender de esta batalla que llevamos nosotros, porque esta buena batalla es desde un principio entre Satanás y Dios. Yo no tengo nada que ver ahí. Pero cuando te metes en medio, hoy en día la mayoría de las guerras son religión.
La mayoría de las guerras, en México, olvídate, la Segunda Guerra Mundial fue religión, en México los protestantes contra los evangélicos. Estas guerras del Islam, hay quien se las crea que le quieran llamar terrorismo, son guerras religiosas. ¿Sí? Su libro de ellos habla claramente de la guerra, del levantamiento del águila contra la serpiente y la guerra. Uno de sus líderes poderosos, él decía que el Islam iba a conquistar el mundo y aquellos que no crean en el Islam les iban a dar cuello. Esta religión empieza con Mahoma, donde Dios supuestamente le habló a Mahoma en una cueva. ¿Y para qué? Y me suena lógico, porque ¿cómo pudo agarrar tantos seguidores? Porque empezó, si tú no me crees, te mato. O sea, llegó a los países más pobres, los países más ignorantes, y se les empezó a decir, oigan, si no creen en mí, que Muhammad, que Dios, Alá me habla, te voy a matar. ¿Y qué te quedaba? Pues aceptarlo y aceptarlo, y así a la fecha es lo mismo. Es religión, y cualquier persona que me diga, todas las guerras siempre han sido por religiones, ¿y qué han acabado esas guerras? En muerte y en tristeza. Pero la guerra que habla Pablo es una guerra espiritual, hermanos. Esta guerra no es física, porque Jesús nos explicó cuando Él vino, diciéndole primeramente cuando Poncio Pilatos le dijo, eres rey de los judíos, dijo, mi reino no es de este mundo. Jesús decía exactamente que Él traía guerra, pero no era contra nosotros, la guerra era contra Satanás, enseñar la mentira de Satanás. Y lo que hace uno aquí parado, el Espíritu Santo, por medio de su palabra, quiere descubrir al enemigo, al engaño. Cuando Pedro quiso defender a Jesús, ¿se acuerdan ahí cuando Judas lo entrega? Pedro saca una espada y le corta la oreja a un soldado y le dice a Jesucristo, Pedro, guarda esa espada, porque el que tome espada, a espada será ¿qué? Llevado. Jesucristo no necesita que lo defendamos. Jesucristo no necesita que defendamos a Dios. Dios se puede defender muy bien sin ayuda de nadie de nosotros. Por eso Pablo dice la buena batalla, la guerra. En Efesios capítulo 6, versículos 12. En Efesios 6, 12 dice la palabra, la guerra que llevamos. Efesios 6, 12. Dice así, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí vemos claramente la guerra que está llevando. Es una guerra espiritual, donde vemos que, por ejemplo, hasta los más pequeños, podemos ver inclusive a un niño haciendo cosas que no son normales. Ahí estás viendo a Satanás. ¿Cómo atacas ese mal? Vemos un matrimonio donde el marido está enojado o lo que, como dicen, pues es Satanás. ¿Cómo atacas a Satanás? La mayoría de la gente lo ataca personalmente, y ahí en esas guerras no hay nada. No hay nada. Muchos papás, mamás se la llevan peleando toda la vida, y los que salen perdiendo siempre son ¿quién? Los hijos. Los hijos salen perdiendo. ¿Por qué? Porque mamá y papá no se dan cuenta que el enemigo se está riendo de ellos. Tú no puedes contra Satanás. Tú tienes que pedirle a Dios que sea Él el que pelee contra Él. Tú todo lo que puedes hacer es entregarte a esta guerra, saber de quién eres. O eres un tipo de Abel o eres un Caín. Pero si eres Abel, vas a soportar, vas a aguantar hasta la muerte, como lo hizo Caín y como lo hizo Jesucristo. La guerra de Dios, la guerra del cristiano, es contra espíritus malignos. No es guerra física o es una guerra contra el engaño. Salmos 52, del 3 al 4. Salmos 52, del 3 al 4. Vamos a leer algunas escrituras sobre esta guerra ya, para saber nuestra guerra. Salmos 52, del 3 al 4 dice: has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. El 3 decía: amaste el mal. 52:13, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará, te arrancará tu morada y te desgarrará de la tierra de los vivientes.
Pero fíjate, dice, amaste el mal más que el bien. ¿Quién de nosotros no anda a veces tras el mal? ¿Quién de nosotros no anda a veces tras el engaño para sacar un poquito más de dinero? ¿Quién de nosotros no de repente ahí echa un poquito de mentiras para tratar de sacar más dinero? ¿Quién de nosotros no, hermanos? Esa es la guerra que está diciendo Dios. ¿Quién de nosotros no quiere falsificar los mandamientos para justificarnos nosotros? Así es que no amar la mentira ni el engaño. Las palabras de los hombres engañan. Nosotros debemos de mantenernos únicamente en una guerra santa, una guerra donde mi mente esté limpia. Porque simplemente nosotros somos el terreno de uno del otro. O sea, ¿cómo mantenernos esta guerra? De repente te vienen frases o cosas que según tú quieres hacer legalmente, pero tú sabes dentro de tu ser que es ilegal lo que estás haciendo. Es una tranza. En Proverbios capítulo 12, versículo 20, dice así, Proverbios 12, 20. Dice, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en los de los que piensan el bien. ¿Cómo te puedes mantener una mente positiva, una mente pasiva? ¿Cómo puedes mantener una mente limpia solamente mirando tu galardón, solamente mirando a Dios? Porque a lo que yo miro con lo que estoy explicando, está muy duro mantener una mente limpia. En Filipenses 4:8, el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, te aconseja cómo podemos guardar una mente en este mundo lleno de error. En Filipenses 4, versículo 8, dice así. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. Hermanos, el estudio de esta tarde era inclinarme a entender verdaderamente por qué hay tanto problema en el mundo, por Caín y por Abel. Albert Einstein, cuando se dio cuenta de estas dos personas, qué mente tan brillante la de este hombre. Pudo darse cuenta de que estos dos hombres representan dos potencias. Una potencia positiva que trata de prevalecer el bien y una potencia negativa que es destruir, Caín. Nosotros podemos imitar a uno al otro todos los días, pero sin embargo Dios sabe que tú eres un hombre de fe y que quieres mantener tu mente en esta batalla que dice Pablo. Pablo termina su vida diciendo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado ¿qué? La carrera. Pregúntate de qué clase de adoradores, porque al último son dos adoradores. ¿Eres uno como Caín, que tarde o temprano vas a sacar las uñas? ¿O eres uno como Abel, que esperas en Dios, que esperas y soportas todo lo que te va a venir en el Señor? Así es que, hermanos, con esto termino mi predicación. Y si estoy equivocado, adelante, pero el mundo está lleno de Caínes. Por eso, si tú estás en ese puedes cambiar. Un Caín se puede cambiar. Dios le da oportunidad que vea qué es lo que trae. Y cuando el hombre verdaderamente reconoce su error, puede cambiar. Y Dios lo espera. Porque tú sabes que la Biblia enseña que Dios ama un corazón constricto. Así es que también hoy, si tú también ya sabes lo que es el Evangelio y no lo has obedecido, ¿por qué no lo obedeces? ¿A quién perteneces? Mira, yo te aseguro que si tú eres una persona de fe, y verdaderamente de fe, que crees en Dios, si tú ves el Evangelio hoy, toda tu vida va a estar contenta o contento, porque has obedecido al Padre de todos nosotros, que por Él están hechas todas las cosas, y sin Él, nada de lo que, así como leyó el hermano en la primera escritura, sin Él, nada existiría. Pero hay un engaño, y ese engaño viene del mal, viene del maligno. Que Dios los bendiga y les dé mucho entendimiento. Vamos a pasar a tomar la cena del Señor.